la última de las reinas tolemaicas. Única hija de un matrimonio que pretendió unir dos mundos tan distintos y a la vez tan semejantes. Roma y Egipto. Hablamos del ilustre caudillo militar Marco Antonio y la celebérrima Cleopatra VII Thea Philippator. Una princesa que se sobrepuso de bien pequeña a los crueles infortunios de la vida. Huérfana a los 10 años, fue trasladada a la corte de Augusto, el primer emperador de Roma, aquel que persiguió y acosó a sus padres, hasta que no tuvieron más remedio que abandonar este mundo. Cleopatra Selene II, una mujer relegada a un oscuro e inmerecido rincón de la historia, aún y su crucial activo papel como soberana de Mauritania. Una tierra árida y semidesértica que prosperó bajo su reinado hasta convertirse en una de las más importantes regiones del norte de África. Desde este humilde espacio pretendemos darle el protagonismo que merece como figura histórica, esencial para entender los orígenes y la constitución del Imperio Romano. Si disponen de unos minutos, repasaremos de manera sucinta la biografía de Cleopatra Selene II. Pero para entender mejor al personaje, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Viajamos a un cálido verano del año 40 antes de nuestra era, en la refinada y culta ciudad de Alejandría. Cleopatra VII, reina y faraona de la dinastía tolemaica, acaba de dar a luz a dos criaturas. Su padre, Marco Antonio, uno de los 3 hombres más poderosos de Roma, se encuentra lejos de la capital egipcia, más en concreto, en la península itálica. El segundo triunvirato, aquel acuerdo entre Octaviano, Marco Emilio Lépido y Marco Antonio, de momento, no está asegurando la anhelada paz que necesita Roma tras interminables años de guerra fratricida. Marco Antonio y Octaviano, el futuro primer emperador Augusto, deben reconciliarse por el bien común de la agonizante república. Sobre todo tras los disturbios a causa del reparto de tierras que enfrentaron a Lucio Antonio, hermano de Marco, y su misma esposa Fulvia contra Octaviano, en la conocida como Guerra de Perusia. El heredero de César y Marco Antonio sellaron el Tratado de Brindisi, acuerdo por el cual Marco Antonio mantuvo el control de las provincias orientales, pero perdería Galia en favor del mismo Octaviano. Como siempre, la mejor manera de ratificar un acuerdo de la época era con un enlace matrimonial. Marco Antonio se casaría con Octavia la Menor, hija de Octaviano, con la cual poco tardó en engendrar 2 criaturas, 2 niñas, Antonia la Mayor, nacida en el 39, y Antonia la Menor, en el año 36. Mientras todo esto sucedía, tal y como hemos comentado al principio de este relato, en este verano del año 40 antes de nuestra era, Cleopatra VII dio a luz a sendas criaturas. Cleopatra Selene y Alejandro Helios, 2 bellos mellizos destinados a tener un papel secundario en la dinastía tolemaica,
un muchacho de 14 años, era el primero en la sucesión. Hablamos de Cesarión, el único hijo de Cleopatra y el desaparecido Julio César, un adolescente destinado a reinar Egipto, y quién sabe si algún día haría lo propio en Roma. La primera infancia de Cleopatra Selene estuvo marcada por el ambiente bélico e inestable que se respiraba tanto en territorio romano como en Egipto. Cleopatra madre, aún y recibir las regiones de Cilicia y buena parte de Chipre, pronto entró en conflicto con Herodes el Grande, depuesto de su cargo de tetrarca en Judea, región que la faraona ambicionaba anexionar como parte de su gran Egipto. Herodes, no obstante, fue nombrado en el año 37 por Marco Antonio y Octaviano como rey de Judea. Cleopatra se enfureció con este serio revés para sus intenciones. En este mismo año 37 fue convocada en Antioquía por su amante Marco Antonio, quien intentó compensar los desagravios cometidos contra los intereses de la faraona egipcia. La reina tolemaica recibió casi la totalidad de Fenicia, la ciudad de Acre, Celesiria y demás territorios que satisficieron los deseos de Cleopatra. Precisamente en esta reunión fue el momento en que Marco Antonio conoció a sus dos hijos mellizos, de 3 años de edad. 2 niños que cuando crecieran podrían ser una valiosa moneda de cambio en algún hipotético enlace matrimonial con algún rey de la región. Todas estas generosas donaciones de territorio romano soliviantaron a Octaviano y sus acólitos. De inmediato iniciaron una campaña mediática contra el triunviro y su insolente amante egipcia. Muchos decían que los encantos de Cleopatra habían absorbido el cerebro del veterano caudillo romano. Las relaciones entre Marco Antonio y Octaviano se fueron deteriorando de manera meteórica. 2 acontecimientos terminaron por destruir el segundo triunvirato. Marco Antonio celebró su triunfo contra los partos en Alejandría en vez de en Roma, algo insólito hasta la época. Por otra parte, en el año 34 dictaminó las donaciones de Alejandría, un edicto en el que anunció el divorcio con Octaviana la Menor, además de dejar en testamento a los hijos de Cleopatra territorios futuribles o ya pertenecientes a Roma. Alejandro Helios recibiría Armenia, Media y Partia. Cleopatra Selene, Creta y Cirene. Ptolomeo Filadelfio, el menor de sus hijos con Cleopatra, haría lo propio con Siria y Cilicia. Y el estoque definitivo contra Octaviano. Cesarión, hijo de Cleopatra y Julio César, sería el futuro rey de Egipto y sucesor del mismo Julio César por encima de Octavio. El segundo triunvirato quedaba definitivamente destruido. La Cuarta Guerra Civil en Roma estaba a punto de explotar. Fueron 2 años de cruento enfrentamiento entre Marco Antonio y Cleopatra contra Octaviano.
La batalla de Actio, celebrada el 2 de septiembre del año 31 antes de nuestra era, arrojó un decisivo triunfo para la causa octaviana, que permitió el paso de su flota en Oriente. Los caminos de Marco Antonio y Cleopatra se bifurcaron, ambos en búsqueda de refuerzos para continuar la guerra, o por lo menos conseguir propuestas diplomáticas que les permitieran una salida digna. Todo fue en vano. Octaviano invadió Egipto. Marco Antonio recibió lúgubres mensajes acerca de que su amada se había quitado la vida. Según el dramático relato de Plutarco, Marco Antonio, solo y arrinconado por las fuerzas de Octaviano, se provocó una considerable herida por espada. En su agonía, supo que Cleopatra aún seguía con vida. Consiguió llegar con vida a palacio y allí murió entre los brazos de su verdadero amor. La reina de Egipto hizo lo propio días después. Octaviano ya no tenía enfrente ningún enemigo que le pudiera plantar cara. Ahora él es el princeps de Roma. Nace la leyenda de Augusto, el primer emperador. Nuestra protagonista quedó entonces huérfana tan solo con 10 años de edad. El futuro Augusto se apiadó de la vida de los 3 hijos de Marco Antonio y Cleopatra, no así con Cesarión, aquel adolescente que podía representar un hipotético peligro en sus aspiraciones de dominio absoluto sobre Roma. Cesarión, de tan solo 17 años de edad, fue eliminado a instancias de Octaviano. Cleopatra Selene, su mellizo Alejandro Helios y el pequeño Ptolomeo Filadelfio fueron trasladados a Roma. Tras desfilar con unas pesadas cadenas de oro en el triunfo de Augusto como trofeo de guerra, el futuro emperador los dejó a cargo de su hermana Octavia la Menor, viuda legal de Marco Antonio. De los 3 desdichados hermanos, quien gozó de una vida más longeva fue Cleopatra Selene. Su hermano mellizo falleció tan solo 5 años más tarde de su llegada a Roma. No existe apenas documentación de este incierto lustro de vida. Misma suerte corrió Ptolomeo Filadelfio, el cual se cree que falleció por una enfermedad cuando contaba tan solo con 7 años de edad. Vemos entonces que Cleopatra Selene, la última de la dinastía tolemaica, apenas superada la decena de años, se encontró sola en este mundo. No obstante, Augusto tenía planes para ella. Ya estaba en edad casadera. Los esponsales se celebraron poco después del año 30 antes de nuestra era. Cleopatra Selene, la heredera de los Lágidas, no se casaría con un rico comerciante o un anciano senador. Lo hizo con todo un rey. Yuba II, rey de Numidia por derecho hereditario, fue recompensado con el gobierno, no con el trono de Numidia, gracias a los grandes servicios que prestó a Roma.
Su padre Yuba I, rey de Numidia, se alió con Pompeyo durante el transcurso de la Segunda Guerra Civil. Tras el decisivo triunfo de Julio César en la batalla de Tapso, Yuba I no tuvo más remedio que, espada en mano, autoeliminarse de este mundo. Numidia fue anexionada como provincia, y el joven heredero, de tan solo 5 años de edad, fue criado y protegido primero por el mismo Julio César y después por Augusto. Yuba II se convirtió en el prefecto ciudadano romano, culto, instruido y buen hombre de armas. Participó en la misma batalla de Actio y las guerras cántabras. Yuba II gobernó brevemente la parte occidental de Numidia junto a Cleopatra Selene, con el firme propósito de romanizar la región, en detrimento de la ancestral y milenaria cultura bereber. Pero no todo marchó tan bien como pensaban. Los orgullosos númidas no aceptaron unos reyes extranjeros, usurpadores de su centenario trono, el mismo sitial que ocupó el gran monarca Masinisa. Numidia se volvió un territorio ingobernable al borde de un enfrentamiento civil. En torno al año 26, Augusto no dejó en la estacada a su amigo y fiel compañero. El imperio se haría cargo de la rebelde Numidia. El trono de Mauritania estaba vacante tras el repentino fallecimiento de Boco II, aliado también de Augusto. Cleopatra Selene y Yuba II consiguieron recuperar sus reales derechos. Ambos serían soberanos de Mauritania. Nuestra protagonista, descendiente de dos personalidades tan importantes como Marco Antonio y Cleopatra VII, no estuvo dispuesta a ser un ornamento más de la corte de su esposo. Mauritania era un reino enorme, desértico en sus extremos y con mayoría de población nómada. La pareja real refundó Iol, la antigua capital, con el nombre de Cesarea, ubicada a 90 kilómetros al oeste de Argel. Yuba y Cleopatra desearon convertir Cesarea en un nuevo faro de cultura y comercio del Mediterráneo, una perfecta fusión entre las ciudades natales de la pareja real, Roma y Alejandría. Fueron construidos o reconstruidos todo elemento arquitectónico necesario para ser considerada una ciudad romana. Foro, termas, anfiteatro, circo y un acueducto. Una vez erigida la carcasa, era necesario dotar de vida a la nueva capital del reino de Mauritania. Yuba y Cleopatra llamaron a notables y reputados sabios que propagaron la culta y refinada educación helenística en sus ciudadanos. Unos bellos mosaicos atestiguan el grado de sofisticación que la pareja real pretendió para con Cesarea. La nueva capital de Mauritania creció y se destacó como un puerto comercial de importancia en el norte de África. Cesarea fue reconocida por su notable exportación de uvas, pescado, grano, madera y el preciado tinte púrpura. Tras interminables años de guerras civiles y enfrentamientos,
La Pax Augusta comenzó a dar sus frutos. El comercio y la abundancia prosperaron en todos los rincones del nuevo Imperio Romano. Cleopatra y Juba gobernaron juntos por más de 20 años, hasta que por causas desconocidas, en el año 5 antes de nuestra era, nuestra protagonista falleció, apenas cumplidos los 35 años de edad. Afortunadamente, poco antes de su muerte, Cleopatra Selene logró prolongar su longeva e ilustre dinastía. Apenas un año antes de fallecer, dio a luz a un niño, Ptolomeo de Mauritania, el cual, tras el deceso de su padre Juba II, heredó el rico y próspero reino de Mauritania. La suerte de Ptolomeo estuvo gafada, como muchos de sus antecesores lágidas. Cuenta Suetonio en la vida de los 12 Césares que Calígula invitó al rey númida a Roma. Cierto día, durante una lucha de gladiadores, Calígula fue invadido por la envidia tras corroborar que la toga púrpura de Ptolomeo era más hermosa y reluciente que la suya. Ordenó su arresto y ejecución. Posteriormente se anexionó el reino de Mauritania, dividiéndolo en dos partes: la Mauritania tingitana y la Mauritania cesariana. La dinastía lágida sobrevivió a Ptolomeo de Mauritania. Tuvo una hija, Drusila, que se casó con un gobernador de Judea, pero no llegó a ser reina. Su descendencia se pierde en el tiempo, hasta que 200 años más tarde, la rebelde emperatriz Zenobia de Palmira aseguró ser la última descendiente de Cleopatra Selene II. Esta es la vida y obra de Cleopatra Selene, la última de las reinas lágidas, una persona que se supo sobreponer con tesón y empeño a las adversidades de la vida y junto a Juba II hizo de una inhóspita tierra un próspero y rico reino. Mención aparte para Juba II, una destacada personalidad de la época. Diversos estudiosos ensalzan la prolífica y erudita obra del rey mauritano, experto en temas tan diversos como historia, geografía, gramática y botánica, textos de los cuales desgraciadamente solo han sobrevivido unos pocos fragmentos gracias a notas de autores posteriores. Plinio el Viejo, además, en su Naturalis Historia, asegura que Juba II fue el primer romano en organizar una expedición a las Islas Fortunatae, las actuales Islas Canarias, renombradas de esta peculiar manera por la cantidad de perros que en ellas encontraron sus exploradores. Sin duda, la interesante figura de Juba II es digna de ser relatada en otro documental.